en el desarrollo de nuestras vidas. Entonces hemos construido este material especialmente para ustedes, lo hemos llamado inversiones y protección del ingreso. Es una cara multidimensional de lo que representan los seguros de vida y la protección de la vida. Como les decía, bienvenidos y empezamos a interactuar durante este lapso, vamos a empezar a construir juntos. Y quiero empezar por una reflexión y es, ¿cuánto esfuerzo nos cuesta ganarnos la vida? Muchos en este momento todos ustedes piensen cuánto nos cuesta ganarnos la vida. Y en este ganarnos la vida, nosotros le hemos denominado el ganarnos la vida, ese oficio, esa acción, esa ejecución que hace que nosotros tengamos una remuneración económica por esto. Entonces, cuando uno se pone a ver y a pensar reflexivamente, ¿cuánto tiempo de su vida gasta en ganársela? Pues nos vamos a dar cuenta que el porcentaje va a ser muy amplio. Uno está despierto más o menos unas 16 a 18 horas en el día. Y de esas 16 a 18 horas, fácilmente 12 pueden ser ganándonos la vida. Entonces, en esa carrera de ganárnosla, viene una contrapregunta. Y la contrapregunta es, listo, me gasto eso ganándomela, ¿cuánto me gasto administrándola? Porque tengo que administrar la vida y administrar eso que yo logro conseguir para mí. Y en esa administración de la vida, pues yo tengo que tener claro también los eventos inesperados. Nosotros, lastimosamente, somos muy acelerados, para decirlo de cierta manera, en cuanto a la proyección de lo que puede pasar en el futuro. Y no nos damos cuenta que la previsión de los eventos que podamos tener nos va a permitir tomar muchas mejores decisiones a futuro. El tener una reserva, el pensar que eh, mis mi núcleo puede tener un beneficio, va a ser fundamental para mí. Entonces, en este reto de ganarme la vida, también hay una parte de administrar la vida, y administrar la vida se va a consolidar en dos tareas básicamente. Saber cuál es mi planeación financiera, cómo voy a manejar mis recursos. Y la segunda parte tiene que ver también con los recursos, es cómo voy a preservar esos recursos, cómo voy a darle valor al capital que he construido, porque a menos de que yo me haya ganado un baloto, por decirlo de cierta manera, a nosotros nos cuesta alcanzar nuestros objetivos. Y muy pocas veces somos conscientes de que hay que preservar una estrategia para conservar esos objetivos, porque son capitales que son vulnerables a muchos espacios, a muchos eventos, y debemos construir, debemos considerar desde el punto de vista positivo. Yo creo que cuando uno le habla de soluciones de seguro a las personas, siempre tiene que estar como encaminado en, en estos retos positivos y no desde el punto de vista negativo, y verlo como preservación de lo que nos ha costado construir. Y viene una pregunta que quiero hacerlos, a ver en el chat quién me responde, y es, ¿puedo construir herencias sin ser millonario? Me encantaría leerlos en el chat. ¿Puedo construir herencia sin ser millonario? Puede ser en el chat, pueden abrir sus micrófonos. Quisiera que pudiéramos hablar un poco alrededor de esto. La herencia, eso que reciben mis descendientes en el momento que yo pueda faltar. Sí, nos dice María Angélica. Si hay conciencia y disciplina, Consuelito nos dice que sí. Luz Miriam, sí. Clara Cárdenas, sí se puede. Valores, ética, honestidad. Connie, tienes la mano arriba. Cuéntanos. Sí, claro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Sí, Connie. claro, mira, en la vida todo es una disciplina. Y en Scandia, precisamente cuando fui asesora pensional, había un ejercicio muy bonito que decía que si una persona a los 18 años empezaba a ahorrar, así fuera 50.000 pesos mensuales, ¿sí? Al final, cuando llegaba a su edad de pensión, tendría un gran capital. Entonces, sí se puede y el ejercicio lo he hecho en mi vida. O sea, yo siempre he tomado las pólizas de CREAT y de verdad que es disciplina y fe, porque pues obviamente uno toma una póliza y no sabe si la va a poder pagar, pero si tú la tomas con mucha fe, con buena energía, con disciplina y tienes siempre fijado una meta, lo logras. Ya, gracias, Connie, por tu intervención y a esa disciplina, y leyéndolos aquí
Adriana menciona una palabra maravillosa, organizándome, y está la organización, y en la organización vienen los seguros. Hace unos 7 años tuve la oportunidad de compartir con nuestros colegas de Scandia México, y uno de ellos, muy bueno en seguros, decía, es que los seguros es la herencia inteligente, porque quienes son millonarios tienen que tener haciendas, tienen que tener industrias, y eso hereda. Pero el que logra construir a partir de seguros está construyendo una herencia inteligente, porque está construyendo, y si no le llega a pasar nada en el plazo pactado, listo, hizo una construcción de capital y responde a todo este tema que ustedes han estado mencionando, disciplina, organización. Pero si llega a pasar el siniestro, el evento inesperado, pues estuvo construyendo y se alcanzó ese objetivo que supera incluso algunas alternativas de ahorro. Safra Seguros nos dice, si se puede, desde el momento que se toma un seguro se construye una herencia, porque es un patrimonio de respaldo. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a ver cómo esto se convierte en una de las palancas fundamentales de la construcción patrimonial. Y es a lo que tenemos que llevar a pensar a las personas. Yo creo que todos, y muchas veces le vemos a esto, lo empaquetamos en que solamente puede resolver una necesidad, y tenemos como ese sesgo de atarlo a educación. Sí, ayuda muchísimo para educación, pero cuando nosotros logramos abstraernos un poco, o sea, como salirnos un poco y ver todo lo que yo puedo hacer a través de la construcción de un patrimonio, pues nos damos cuenta que yo sí puedo construir herencia sin ser millonario. Y ahí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿ser millonario ya es la solución? O sea, si yo soy millonario, lo tengo resuelto. Quiero contarles una historia. Entonces, para contarles esta historia, quiero que nos vayamos al Nueva York del siglo XIX. El Nueva York, Estados Unidos del siglo XIX, tiene una característica, y es el desarrollo de los pilares industriales. Entonces, ahí vamos a ver cómo aparece la figura de Andrew Carnegie, aparece John D. Rockefeller, aparece Cornelius Vanderbilt, que es la persona de quien vamos a hablar. Y a partir de estos lores del desarrollo industrial, pues se dio todo un movimiento en los Estados Unidos, que era un país que tenía sus colonias inglesas, colonia francesa, y estaban ahí, tenían un desarrollo tácito, pero llegan figuras como las que les he mencionado, y se da esa gran revolución industrial de los Estados Unidos. Me voy a detener un momento en la historia de Cornelius Vanderbilt. Él era un granjero, su familia venía de Holanda, y a los 16 años le pidió a su mamá que le prestara, que le regalara $100. Esos $100, Cornelius Vanderbilt los utilizó para la compra de un bote. Entonces, ¿bote para qué? Porque uno de los principales retos que ha tenido toda la vida Nueva York es el tema del transporte. Y pensemos en un Nueva York de hace más de 200 años, donde no habían los trenes, y ahí ya me estoy spoileando la historia, no habían los medios de transporte que existen ahorita. Entonces, a él le empezó a ir muy bien con el tema de los botes, y le empezó a ir bien, y le empezó a ir bien, y le empezó a ir bien, y paralelamente se desarrolló la industria ferroviaria. Y Cornelius Vanderbilt, que era un muchacho de muchísimos retos económicos, se conectó con la industria ferroviaria y empezó a impulsar el desarrollo de los trenes en los Estados Unidos. ¿Esto qué generó? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Pues Cornelius Vanderbilt, eh, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los humanos más ricos del planeta. Cuentan los cronistas de la época que llegó a ser el primer humano en facturar $100 millones. Es una persona ultramillonaria, una persona que tuvo muchísimo dinero. Incluso dicen que si uno trajera con valor presente neto, la fortuna de Cornelius Vanderbilt hoy sería el sexto hombre más rico del mundo. ¿Listo? Entonces no perdamos el contexto de la persona que yo les estoy hablando. Lo logró, entonces era el dueño de los trenes y ferrocarriles en los Estados Unidos, y tuvo 12 hijos. Y uno diría, bueno, sus hijos van a continuar con ese legado empresarial, con esa herencia que ha construido el señor Vanderbilt. Y lo que nos damos cuenta es que los hijos de Vanderbilt empezaron a tomar unas decisiones diferentes. Por ejemplo, los motores de ellos, sus objetivos, su tema aspiracional, es que para ellos era muy difícil, que no hacían parte de la sociedad neoyorquina. Ellos eran rechazados por los neoyorquinos. Entonces, para dejar de ser rechazados por los neoyorquinos, en ese tiempo en Nueva York existía una lista, que era la lista de los 400, que hacía referencia a las 400 personas de mayor élite y alcurnia de la ciudad.
ellos se empecinaron en lograr estar en esa lista de 400. Para eso construyen la vivienda de habitación más grande que había en la Quinta Avenida y realizaron un cóctel en precios de ese momento, costó $5 millones. Listo, lograron ser de la lista de los 400. ¿A qué costo? Vendieron acciones de la compañía ferroviaria para empezar a utilizarlas en patrocinio de competencias de yates en Europa. Ellos, como sentían que tenían ese arraigo y esa raíz europea, deciden hacer un castillo réplica de un castillo europeo porque sentían que esas eran sus raíces y construyen un castillo de 284 habitaciones. Estas empiezan a ser las decisiones económicas de los hijos de Vanderbilt, encontrándonos que varios de sus descendientes fallecieron por ludopatía, pues todos los problemas generados por ludopatía, cirrosis, eh, se desangró la riqueza que ha construido Vanderbilt. Y vemos como en esa secuencia de imágenes que ustedes ven, el último reportaje que le hacen a Anderson Cooper, uno de sus descendientes, que cuenta y habla a la revista People sobre el dolor del pasado de su familia y cómo esto incluso llevó a que uno de sus hermanos se suicidara, porque ya no eran millonarios. Entonces, si nos damos cuenta, ser millonario no es la solución. Hay que dar un pasito más. Y ese pasito más es muy interesante porque nos lleva a darnos cuenta que la preservación de la idea, la preservación del capital, viene arraigada con el tema de organización. Si bien puede que ya el tema de los ferrocarriles no hubiera sido el negocio si ellos hubieran tenido una estrategia de inversión, si ellos hubieran tenido una estrategia patrimonial, pues seguramente no habían perdido su patrimonio. Yo no sé si los herederos de Vanderbilt consideraron haber tenido seguros de vida. Si lo hubieran hecho, probablemente habrían preservado su patrimonio y no lo hicieron, no fue así. Y viene esa pregunta y ese tema que tiene que ver con esto de inversiones y es, ¿qué nos lleva a tomar seguros de vida? Entonces, algo que es impresionante y que mueve al 37% de las personas, o en este trabajo de investigación que se hizo, se encontró que uno de los principales motores para acceder a un seguro de vida era el nacimiento de un hijo. El nacimiento de un hijo es un motor que impulsa el tener seguros de vida. El siguiente motor es el cambiar de estado civil. Cuando una persona cambia de estado civil, empieza a construir esa pequeña sociedad que es una familia, el 30% de las parejas consideran que es el momento de tomar un seguro. Este es un dato que pues, realmente preocupa un poco, y es que solamente un 20% de las personas lo hace por la recomendación de un agente de seguros. Y aquí viene algo que yo creo que alguno de ustedes leyó un libro que se llama La culpa es de la vaca. Los seres humanos somos profesionales en decir, es que la culpa es de los demás, es que el jarrón se partió por culpa de la gravedad y del balón, pero no porque yo le haya pegado. ¿Y por qué esto no? Digamos que esto viene de atrás de nuestra infancia, porque cuando uno tiene 5 años y hace algo malo, sabe que cuando uno es el responsable, cuando uno tiene la culpa, pues tiene un efecto negativo a lo que está sucediendo. Por lo tanto, a partir de los 5 años nosotros rechazamos la culpa. Y hoy quiero que no lo veamos como culpa, sino que lo veamos como aprendizaje. Porque ese 20% sí, en gran medida puede ser culpa de las personas que no toman las decisiones, pero también es culpa de nosotros como comunidad que sabe del tema de seguros, que sabe del tema de construcción patrimonial, que no hacemos la evangelización correcta respecto a esto. Y aquí viene una reflexión para que ustedes se la lleven. ¿Qué tanto yo le cuento a mi entorno los beneficios de estar asegurado? Si ustedes encuentran un médico, el médico generalmente le está dando a uno consejos acerca de la alimentación, acerca de los cuidados, pasa también con un abogado. A mí, como planeador en seguros, ¿qué tanto tengo en la boca el tema de la construcción de patrimonio? Entonces es una invitación no para que nos echemos la culpa, sino una reflexión para que veamos hasta dónde yo puedo aumentar ese 20%. Y solo un 13%, viendo los 4 motivos más amplios, solo un 13% al momento de adquirir una vivienda dice, uy, tengo que tomar un seguro. Porque ya empiezan a decir, y pues ya hay cosas
que cuidar y que preservar. Entonces, veamos cuáles son esos 4 motores más grandes de impulso de un seguro y ojalá, y dejo esta reflexión para el equipo de Conecta Vida, cómo subimos ese 20%. Y hablo aquí de un tema que hasta mi mamá me lo dice a mí todavía, dice, mi hijo, es que lo mejor que yo puedo dejarles es la educación, y está bien, pero yo le hago una coma o una I, un conector a la frase de mi mamá y le digo, lo mejor que te puedo dejar es la educación y mentalidad de inversor. Más allá de la educación, porque la educación es una maravilla y el aprendizaje es una de las cosas más apasionantes en la vida. Pero la mentalidad de inversor es algo, primero, que es gratis. Segundo, que se adquiere a través de hábitos, que se adquiere a través de comportamientos, que se adquiere a través de romper paradigmas. Entonces, a ustedes, si tienen hijos, si tienen niños alrededor de sus familias, piensen que el mejor regalo para ellos es ayudarles a construir una mentalidad de inversor. Y ya les voy a decir por qué. Hay 3 usos para el dinero. Solo hay 3 usos para el dinero. Ahorrar, gastar e invertir. Ahorrar, gastar e invertir. Y de los 3 usos identificados para el dinero, solo hay uno que me permite construir más dinero, y es la inversión. Los otros, ahorrar es provisionar para un futuro, para un gasto cierto o incierto. Gastar pues es la conversión. Ahora gastar está bien, yo no estoy diciendo que alguno sea malo, los 3 son buenos, pero lastimosamente, y a donde va mi reflexión, es que al más importante es al que menos atención le ponemos, y es a la inversión. Y la inversión no es unilateral, la inversión no es de una sola dimensión, la inversión tiene más dimensiones más allá del rendimiento financiero, como les decía ahorita. Invertir es el único uso del dinero que hace que el dinero genere más dinero. Empieza a parecer un trabalenguas, pero es así. ¿Por qué? Porque está invertido. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la magia del interés compuesto y empezamos a ver cómo se generan esas modificaciones. Entonces, les decía yo hace un segundo, y es que vamos a ir adelante acerca de la inversión, porque consideramos que la rentabilidad es la única variable o el único poder que tiene la inversión. Decimos, ¿por qué es inversión? Porque genera rentabilidad. Y quiero compartir con ustedes porque esto es más importante de eso y cómo en una solución como Crea Patrimonio puedo llegar a encontrar hasta cinco elementos fundamentales relacionados con la inversión. Empecemos. El impacto tributario. Me quiero detener aquí un segundo. Somos conscientes de la rentabilidad real que genera una solución como la que nosotros distribuimos cuando me genera un impacto tributario. Somos conscientes que es como si el gobierno cada mes me dijera, yo lo apoyo en la construcción de este sueño y este porcentaje va por mi lado, que no tengo que hacer ningún esfuerzo. Entonces, si en algún momento una persona llega a decir, no, es que esa rentabilidad puede ser muy baja, hablemos de la rentabilidad real, porque la rentabilidad real se compone del rendimiento financiero y del rendimiento tributario. Si yo tengo una prima de 1.000.000 de pesos y me estoy ganando, me estoy beneficiando en 800, estamos hablando de 1.000.000 de pesos, en 80.000, en 100.000, en 120.000 pesos, en porcentaje, puede llegar a ser más grande dependiendo de mis ingresos. Pues eso es una rentabilidad real. Entonces pensemos en la de 1.800.000 y 80.000 pesos es cerca del 8% mensual que yo me estoy ganando. ¿Qué otra alternativa legal me permite percibir esos rendimientos? Ninguna. Porque, pero es que ese 8%, ¿de dónde sale? Ese 8% sale de lo que usted está dejando de pagar de impuestos. Entonces, primer elemento de rentabilidad de la inversión, primer elemento de inversión de una solución como Crea Patrimonio, el impacto tributario. La número 2, y yo creo que la raíz de todo esto, el seguro de vida. Digamos que existen las loterías buenas y las loterías malas. Lamentablemente, alguien se puede ganar la lotería mala y es el evento desafortunado. Si yo pacté una póliza por 240 millones de pesos donde la beneficiaria es mi esposa y al segundo mes, yo tuve el evento desafortunado, pues
el ejercicio matemático, dejemos a un lado, es difícil, pero dejemos a un lado la emocionalidad. El ejercicio matemático es que yo puse 2 millones y recibí 240 millones de pesos. Incluso puse la primera prima de 650.000 pesos y alcancé un objetivo que si lo vemos en porcentaje es inmenso, pero es también parte de los elementos que tiene. Vámonos para el tercer elemento, y el tercer elemento tiene que ver con la inembargabilidad. A veces no somos conscientes y nosotros decimos, eso le pasa a los demás. Nos dice Luz Miriam, ¿podrías ampliar el tema 1? Claro que sí, Luz Miriam, hablemos entonces un poquito, devolvámonos un poco y hablemos del impacto tributario. Dependiendo de mi condición tributaria, yo tengo una responsabilidad que es el impuesto de renta, y este recae sobre los ingresos que yo reciba. Sobre esos ingresos que yo reciba, el Estado está en la obligación de practicar una retención en la fuente y yo tengo que pagar una, un impuesto de renta sobre los ingresos que yo pago. El seguro Crea Patrimonio tiene la particularidad de ser un seguro de pensiones y lo contempla el Estatuto Tributario en el artículo 126-1 y me deja ver que yo puedo utilizar las primas que yo estoy construyendo con esa particularidad de tener un beneficio tributario y empieza a comportarse como una pensión voluntaria. Tiene el mismo efecto de una pensión voluntaria. Entonces, en los casos donde tú tengas clientes, en los casos donde tú tengas prospectos que necesiten utilizar el beneficio tributario, su rentabilidad no solamente va a ser la del bono suavizado, no solamente va a ser la rentabilidad de la póliza. A esa rentabilidad financiera hay que sumarle la rentabilidad tributaria. Entonces, a eso voy yo, que no es una sola dimensión, sino que también tienes la posibilidad de ver cómo el impacto tributario se convierte en un mayor valor a que si la persona pusiera el dinero debajo del colchón. Y ahí ya me paso al tema de inembargabilidad y les decía que muchas veces nosotros decimos, no, es que al que embargan es porque hace algo malo y cuando escuchamos la palabra embargabilidad ahí mismo nos encontramos, nos imaginamos al papá que abandonó a los niños, pero no nos alcanzamos a imaginar. Y por ejemplo, y vuelvo a hablar en dos sectores fundamentalmente, sector público y sector emprendedor, los riesgos que yo corro como persona natural en cuanto a mi patrimonio. Una mala decisión, una mala firma en el sector público puede hacer que mi patrimonio sea embargable. Cuando yo tengo un emprendimiento, yo me hago responsable de las decisiones de la empresa. Y un revés en mi empresa puede hacer que mi patrimonio se convierta embargable. ¿Por qué? Porque es que yo como socio de la empresa respondo solidariamente por lo que sucede en ella. Entonces, aquí los quiero invitar a que pensemos en eso. Yo soy empresario, se da una mala decisión de inversión, una mala decisión en la compañía y mi patrimonio es embargable. Ah, es que yo cuento con un Crea Patrimonio. El Crea Patrimonio no lo puedo embargar. Y aquí en Sticor, que fue quien me enseñó este concepto, cualquier cosa me corrige. Eso hace parte del patrimonio técnico de la aseguradora, la reserva de ahorro. Entonces esos recursos hasta que yo no cumpla un plazo, pues no van a ser míos. Y me preserva el patrimonio. Entonces, aquí ustedes van a empezar a ver y van a ver unas facetas que tienen la solución, que son muy interesantes. Y por último en este espacio, porque vienen más cosas, por último está el rendimiento financiero. Este que hace que mi dinero no pierda valor adquisitivo en el tiempo, que seguramente le esté compitiendo al tema de la inflación para estar unas unidades arriba de la inflación. Entonces yo tengo impacto tributario, seguro de vida, inembargabilidad, rendimiento financiero. ¿Qué pasa cuando yo hago el ejercicio de decir, listo, yo soy un hombre de 40 años y quiero tomar un seguro de vida de 240 millones de pesos? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta si lo hago a través de Crea Patrimonio? Entonces empiezan a salir esos elementos que me hacen ver que ya el rendimiento financiero no es el único, no es la única variable de inversión que yo tengo que ver en un proyecto de un Crea Patrimonio. Entonces, prepárense porque estos no son los únicos cuatro. Estamos por descubrir el quinto elemento. Y el quinto elemento, mis queridos amigos, viene atado a un tema que se llama Behavioral Finance, finanzas del comportamiento. La gran palanca que diferencia a los seres humanos, el autocontrol. Nosotros necesitamos y demandamos autocontrol.
Quien logra desarrollar, quien logra administrar el autocontrol en sus finanzas es quien alcanza sus objetivos. Y muchas veces es como si yo quiero que me acompañen en esta analogía. Imagínense que sale por televentas una máquina caminadora eléctrica buenísima para hacer ejercicio y me la compro y la pongo en mi cuarto. Y a los 15 días se empieza a convertir en el guardarropas más costoso que pueda existir porque empiezo a colgarle la chaqueta, empiezo a bajarle los zapatos. Y eso pasa cuando yo no tengo autocontrol. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, contrato a un entrenador? Como tengo que ir al gimnasio, como tengo que atender la clase del entrenador, pues no puedo decir que no. A mí particularmente me pasa exactamente igual con el tema de la construcción de capital. Si yo tengo que salir de acá, cruzar la calle y consignar el dinero, va a ser un reto para mí, porque si en la puerta están vendiendo empanadas, voy a descompletar lo que yo estoy diciendo que va a construir para mí. El débito es una maravilla porque el débito yo no lo siento, a mí nunca se me puede olvidar. Yo tengo 2 hijos, mi hijo menor tiene 7 años. Cuando supimos que estábamos embarazados, o sea, primera muestra, de inmediato mi reacción fue llamar a mi financial planner y decir, ayúdame a sacar, en ese momento yo un creador, ayúdame a sacar un creador. ¿Para qué? No me pregunten por qué. Lo saqué. Yo saqué ese creador y empecé. Y empecé y me lo debitaban de la cuenta. Mi motor en ese momento fue, los niños vienen con el paz debajo del brazo, pero en el otro brazo tienen gastos y obligaciones. Y son muchos gastos, o sea, no es solamente la universidad, no es solamente que los niños tienen muchos compromisos alrededor. Y pasó el tiempo y a los 5 años que empezamos el proceso en el colegio, a mi esposa le gustó mucho un colegio y ella me dijo, listo, vamos, ¿cuánto vale el bono? En ese momento y con datos reales el bono costaba 16 millones de pesos y mi esposa, bueno, saquemos mis cesantías, completemos con un crédito y yo, no, no te preocupes, yo tengo ya lo del bono. No, así, ¿cómo así que tienes lo del bono? Sí, yo ahorita hace 5 años, tan pronto teníamos la noticia de Juan, empecé este plan y ya está listo. En ese momento, porque había una solución que estaba como en 250.000 pesos, a mí eso no se me olvida, eran 250.000 y yo me ponía a pensar, ¿qué hago yo mensualmente con 250.000 pesos? Me los gasto en un pollo asado. Si ustedes se dan cuenta, y si yo no hubiera tomado esa decisión de construir a través del plan, pregúntenme cuánta plata hubiera conseguido. Seguramente no ha llegado a los 5 millones. Pudimos pagar el bono y con las vueltas nos fuimos de vacaciones. Autocontrol. Yo soy un enfermo por el CREA, tengo 4 CREAs. Y he tenido 6, o sea, ya 2 cumplieron el objetivo. Pero en este ejercicio que yo les comparto, lo que yo demando principalmente es autocontrol. Porque si eso estuviera a la vista y he tenido pensiones voluntarias, entonces, pucha, me salió esto, ¿no? Pues yo les pido prestado la pensión voluntaria y vuelvo y le recupero. En contadas ocasiones le he cumplido esa promesa. Como yo en este plan sé, que si llego a faltar, si llego a no honrar esa palabra que dije de esperar este plazo, pierdo, pues esa sensación de perder, la sensación de perder es muy fuerte para los seres humanos, la sensación de perder es más fuerte que las ganas de ganar. Así funciona nuestra mente. Entonces, esa sensación de perder, que no nos gusta perder, hace que yo evite, cojo cualquier dinero, cualquier plata de cualquier otro lado, pero lo del CREA es sagrado. Entonces, el quinto elemento de inversión es el autocontrol. Es eso que nos permite tomar las mejores decisiones. Y es que debemos entender que nosotros estamos propensos al gasto por emocionalidad. Acuérdense en pandemia que uno no podía salir, pues ahí se alborotaron las ventas digitales y era uno busque por Mercado Libre, busque por Amazon y compre cosas, pues porque no puedo salir, entonces compro cosas. Y si yo no parto del control del gasto, no voy a poder organizar mis finanzas. No importa que yo me gane 30 millones, 25 millones, lo que sea, si yo no parto del control del gasto, voy a sentir que el dinero se me da como agua entre los dedos. Una reflexión para sus clientes. Cuando ustedes estén hablando con un cliente, digan, ¿usted cuánto guarda del año para usted? ¿Usted cuánto se premia? Y empieza a ver unos caras largas porque hay gente que dice, no, yo no la logro, es que yo tengo muchos gastos, yo tengo muchos costos.
Yo tengo muchas deudas. Y hubo un momento en que tengamos una primera deuda y ¡pum! Esas deudas crecieron. Pero todo parte de entender esa disposición al gasto y empezar a organizarnos. Aquí hay una calculadora, yo se la voy a compartir a Nestico para que ustedes la tengan, que nos permite, y a Sandrita, que nos permite organizar nuestros ingresos. Uno debería tener, hay una regla que es la regla del 50-20-30, dice que el 50% debe ir destinado para gastos fijos, el 30% para gastos variables y el 20% para ahorro. ¿Cuánto honramos de ese 20%? Muy poco, muy poco. Y puede que al principio, cuando yo haga mi ejercicio, me salga completamente desorganizado y que tenga menos tanto disponible a final de mes. No importa, yo empiezo a organizar tácticas para empezar a hacer ese ahorro, esa inversión, llamémoslo mejor inversión. Pero yo quiero que cuando ustedes, y aquí les quiero hacer una invitación para ustedes y sus clientes, cuando una persona decida empezar un plan con ustedes, nunca utilicemos las frases, las palabras esfuerzo o sacrificio. No es que por hacer el esfuerzo de 600.000 pesos o haga el sacrificio de 1.000.000 de pesos. No, ¿por qué? Porque las palabras esfuerzo y sacrificio tienen una connotación negativa. Sacrificio es tener que alzar 10 bultos de cemento. Eso es un esfuerzo. Sacrificio es bañarse con agua fría a las 2 de la mañana. Eso es un sacrificio. Pero que yo logre preservar 12 millones de pesos al año, 6 millones de pesos al año, para mí es una maravilla. Entonces, desde el mismo lenguaje modifiquemos la manera en la que yo construyo. Y recuerden, 50 gastos fijos, 30 gastos variables, 20% ahora. ¿Cuáles son esos hitos de preservación que queremos tener nosotros? ¿Cuáles son esos principales 5 retos que queremos tener nosotros? Tener el tema de la vivienda resuelto. Entonces yo puedo ir acompañando el pago de mi crédito hipotecario, de mi leasing habitacional. Te lo mando, Clary, se lo mando a Nesticor y a Sandrita por correo, es un Excel. Estaba leyendo ahí el chat, ahí te lo envío. Yo puedo ir construyendo el pago de mi hipoteca, el pago de mi leasing y también un pago del crédito, porque dicen, no, es que la obligación tiene un seguro que si yo me llego a morir, pues listo, cubre el crédito y ya todo está resuelto. Pero no es solamente la compra del inmueble, esto va un poco más allá, porque hay unos gastos asociados y yo debo preservar la calidad de vida de las personas que amo. La educación de los hijos. Yo creo que si uno logra meter en una bolsa 100 personas de 40 años, mete la mano, saca 5 y a esos 5 le pregunta, oiga, ¿cuál es su principal objetivo financiero? Es la educación de mis hijos. Tenemos este mindset que nos lleva a pensar que mi mayor compromiso es el desarrollo profesional de mis hijos. La manutención en un periodo de, de recuperación, si yo llego a faltar, ¿cómo no afecto por un plazo la vida de mi núcleo familiar? Algo que somos muy poco conscientes. Y ustedes dirán, no, eso pasa en los pueblos o eso pasaba antes. Muchas personas tienen endeudamiento sin cobertura. Endeudamiento sin cobertura es que le pedí a un amigo, le pedí a un prestamista, tengo un compromiso que no tiene una cobertura de seguro y fallece la persona y muchas veces no, pues el muerto se fue y hasta ahí llegaron sus obligaciones, ¿no? Los que heredan lo bueno y heredan lo malo. Entonces, ¿qué hace uno con el endeudamiento sin cobertura? ¿Cómo cubre uno eso? Y por último, pues las expensas legales. Estos son procesos que no son fáciles, no son económicos. Entonces, el saberse asesorar, pues va a costar dinero y se convierte en uno de los elementos importantes al construir este ejercicio. Yo quiero dejé unos minutos para que pudiéramos charlar un rato, pero quiero cerrar con esta reflexión. Y es muy similar a el mismo slide, la misma diapositiva con la que empezamos. ¿Cuánto te cuesta ganarte la vida? Y aquí viene esta pregunta y es, ¿cómo cuidas lo que has construido toda la vida? ¿Cómo lo cuidas? Entonces piensa que tienes un perro guardián. ¿Qué tan bravo es el perro que cuida tu casa? ¿Cómo estamos de seguro de vida? ¿Cómo cuidas lo que has construido toda la vida? Si ustedes se quieren llevar una frase de esta mañana que hemos compartido, es esta. ¿Cómo cuidas lo que has construido toda la vida?
A todo el equipo de Conecta, muchísimas gracias. Me encanta compartir con ustedes. Gracias, Nestor, por hacerme parte de esta familia. Y nada, quisiera saber si alguien tiene comentarios, algo que nos quieran compartir. Andreita, hola, y ya te vemos. ¿Cómo estás? Hola, Gallito, mil y mil gracias por este tiempo, por este espacio que nos dedicas. Sabemos que es parte de tu agenda que sacaste para nosotros. De verdad, muchísimas gracias por esta super charla. Yo sé que a todos nos llegó algo de lo que hablaste en esta mañana. De verdad, muchísimas gracias por esto. No, con todo cariño. Andresito, muchísimas gracias. Pues si tienen preguntas, por favor, en el chat estamos atentos. Andrés tiene otro compromiso, entonces ya en unos minutos tiene que desconectarse para pasar a otro compromiso. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Dice, ¿nos recuerda los porcentajes que presentaste en la gráfica? Dice Consuelito Alvarado. Mira, Consuelito, 50% en gastos fijos, 30% en gastos variables, 20% en ahorro. Ok, perfecto. De resto... Ya mismo les estoy enviando la calculadora para que la tengan. Sí, esa entonces vamos a compartirla en todas las herramientas que hemos compartido con ustedes para que las tengamos a la mano, poderlas utilizar con nuestros clientes, en las charlas. Entonces dice Alfonso Escobar, excelente el concepto de rentabilidad que complementa la rentabilidad propia del ahorro con la rentabilidad producida por el beneficio tributario. Así es, Alfonso. Arturo nos dice, frase final, ¿cómo cuidas lo que has construido toda la vida? ¿Cómo cuidas lo que has construido toda la vida? Perfecto. Bueno, no vemos más, entonces no nos queda más, sino pues queremos que prendan las cámaras, que despidamos a nuestro invitado especial el día de hoy. Prendamos nuestras cámaras para que le demos ya una despedida de este equipo Conecta a nivel nacional. Andresito, muchísimas gracias. Para que también todos lo despidamos. Bueno, gracias, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos.